¿Alguna vez has sentido que algo o alguien tiene más control sobre ti del que tú tienes sobre ti mismo? No hablo solo de sustancias, hablo de ideas, de personas, de emociones que se convierten en cadenas invisibles. Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos de la historia, decía que detrás de cada adicción hay un vacío. Y ese vacío no es lo que creemos, no es simple debilidad, no es falta de voluntad, es una búsqueda desesperada de algo sagrado que hemos perdido. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas adictas ni siquiera saben qué es eso que buscan. Piensa en esto. Cuando alguien es adicto a una sustancia, a una relación, a una aprobación externa, no se está aferrando realmente a ese objeto o persona. Se está aferrando a la sensación de alivio momentáneo que le provoca. Pero Jung advertía, ese alivio es solo un sustituto, una imitación barata de algo mucho más grande. Lo que de verdad se busca es un sentido profundo de conexión, de trascendencia, de unión con algo más grande que uno mismo. Y aquí está el punto clave en cuando esa necesidad espiritual no encuentra un canal sano para expresarse, el inconsciente busca caminos más oscuros y ahí nacen las adicciones. No como un capricho, sino como un ritual torcido, una misa oscura donde la sustancia o la obsesión reemplaza al verdadero espíritu. Tal vez ahora pienses, yo no soy adicto, eso no es para mí. Pero, ¿cuántas veces revisas tu teléfono sin necesitarlo? ¿Cuántas veces comes sin hambre solo para llenar un hueco? ¿Cuántas veces vuelves a una relación que sabes que te destruye? Jung diría que eso también es adicción, porque la adicción no se define solo por lo que consumes, sino por cuánto control pierdes frente a ello. Imagina tu vida como una habitación silenciosa. En el centro hay un espejo. Si pudieras mirarte ahí sin distracciones, sin ruidos, te enfrentarías a lo que de verdad eres. Pero a la mayoría le aterra esa imagen. Entonces, llenamos la habitación de ruido en trabajo excesivo, redes sociales, fiestas, compras, sustancias, todo para no escuchar el silencio, porque en el silencio aparece la verdad, y la verdad muchas veces duele. Jung decía que el adicto es un buscador espiritual que tomó un atajo equivocado, y esa frase lo cambia todo, porque en vez de ver al adicto como un enfermo sin remedio, lo ves como alguien que aún conserva la chispa de la búsqueda, pero que se ha perdido en el laberinto. Y si entendemos esto, también entendemos que el camino de regreso no es solo dejar la sustancia o el hábito, es encontrar aquello que realmente puede llenar ese vacío. El problema es que el vacío no se llena con más cosas, se llena con significado, pero el significado no se compra, ni se consigue en un instante. Se construye con honestidad brutal, con la capacidad de mirar de frente las heridas que hemos evitado toda la vida. Y eso, para el adicto, es más difícil que cualquier abstinencia física, porque no solo es soltar lo que te mata, es quedarte solo contigo, y eso asusta más que la muerte. Pero aquí viene lo más transformador. Jung no creía en la simple curación del adicto, creía en la transformación del adicto en un individuo completo. Y para eso hay que hacer algo que casi nadie quiere hacer: entrar en la sombra. Sí, ir directo a ese lugar de tu mente donde guardas todo lo que no quieres que el mundo vea. La ira, el dolor, la vergüenza, las culpas, y no solo mirarlo, sino integrarlo. Porque si no integras tu sombra, la sombra te controla, y cuando la sombra te controla, siempre necesitarás algo que la calme, que la adormezca, que la haga invisible por un rato. Y ese algo es tu adicción. Ahora, pregúntate, ¿qué es eso de lo que huyes? Tal vez no es la sustancia, no es la persona rutina. Tal vez es el miedo a sentirte vacío. Pero aquí está el secreto que pocos saben. Ese vacío
no es tu enemigo. Es un espacio sagrado. Es el lugar donde puede entrar lo nuevo. El problema es que lo llenas demasiado rápido con lo de siempre. Si te atrevieras a quedarte ahí, sin correr, sin buscar alivio inmediato, algo increíble pasaría. Descubrirías que el vacío es solo el silencio antes de la música, y que la música que vendría sería tuya, auténtica, única. Jung veía esto tan claro que incluso trabajó con pacientes adictos, ayudándolos a encontrar experiencias espirituales auténticas, no religiosas en el sentido dogmático, sino profundas en el sentido humano. Experiencias que conectan el alma con algo más allá del ego. Porque, y esto es brutalmente cierto, un adicto nunca dejará su adicción si no encuentra algo que le dé más significado que la adicción misma. Por eso, cuando intentas quitar una adicción sin reemplazarla con algo que alimente tu espíritu, lo único que haces es dejar la puerta abierta para que otra adicción ocupe su lugar. Puede que cambies la botella por el gimnasio, la droga por el trabajo, la relación tóxica por el teléfono, pero en esencia sigues siendo adicto, porque no se trata de lo que haces, sino de la relación que tienes con eso. Y aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Puede que estés escuchando esto y pienses en alguien que amas y que está atrapado. O puede que pienses en ti mismo, en algo que has querido dejar y no has podido. No voy a decirte que será fácil, porque no lo será. Pero sí voy a decirte algo que Jung creía profundamente dentro de ti. Ya existe todo lo que necesitas para liberarte, no en el futuro, no después de un curso, no cuando tengas más fuerza de voluntad. Ahora, el primer paso no es luchar contra tu adicción, es mirarla como un maestro. Sí, como un maestro incómodo que te está señalando algo que no has querido ver. Y cuando lo veas, cuando lo comprendas, cuando lo aceptes, dejará de tener poder sobre ti. Porque el verdadero poder no está en reprimir, sino en comprender. Y si esto te removió, es porque hay algo en ti que sabe que es el momento. No para huir, no para distraerte, sino para quedarte, sentir y transformar. Y si lo haces, no solo te liberarás de una adicción, te liberarás de la necesidad misma de escapar de ti. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque tal vez llevas años pensando que tu problema es esa adicción, ese hábito, esa persona, ese objeto, pero no. La verdad es que eso es solo la superficie. Lo que de verdad te tiene atrapado es la historia que te cuentas sobre ti mismo. Esa historia que repites en silencio, como una canción rota que suena en bucle dentro de tu cabeza. Esa voz que te dicen: tú no puedes cambiar, tú no eres suficiente, tú no mereces algo mejor. Y mientras esa historia siga viva, cualquier intento de liberarte será como intentar vaciar el mar con las manos. Jung lo entendía mejor que nadie. El ser humano no se cura solo quitando lo malo, se cura dándole un sentido nuevo a su existencia. Porque cuando tienes un propósito tan grande que te levanta de la cama, incluso en los días más oscuros, la adicción pierde fuerza. ¡Ya! ¡No la necesitas! Y aquí está la verdad cruda. Muchas personas no sanan porque en el fondo no tienen nada más fuerte que su adicción. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. Adentro de ti hay un poder que ni siquiera has imaginado. Y no es una frase motivacional barata, es una realidad psicológica. Ese poder es tu capacidad de transformarte a través de tu propia sombra, de convertir tu dolor en tu combustible, de usar cada caída como una escalera hacia algo más alto. Piénsalo así. A la adicción es como un río subterráneo que corre con fuerza. Si intentas bloquearlo, tarde o temprano, el agua romperá la presa y arrasará todo. Pero si construyes canales, si guías ese flujo
hacia algo creativo, espiritual, constructivo. Ese mismo río que antes te destruía, ahora te alimentará. Y es aquí donde entra lo que Jung llamaba el proceso de individuación, el viaje hacia convertirte en quien realmente eres, no en quien el mundo te dijo que debías ser. Y este viaje, aunque suene místico, es terriblemente práctico. Significa que cada vez que sientas la necesidad de escapar, en lugar de huir, te detengas, respires y mires de frente la verdad de lo que sientes. Que te atrevas a sostener esa incomodidad unos segundos más, porque en esos segundos se abre la puerta hacia tu libertad. No es un camino rápido, no, es un truco. Es un trabajo que requiere coraje, paciencia y una voluntad inquebrantable de conocerte. Pero, escucha bien, cada paso que das hacia ti mismo, cada vez que eliges sentir en lugar de anestesiar, es una victoria que ningún poder externo puede quitarte. Tal vez ahora pienses que este camino es demasiado grande, demasiado difícil, que no tienes la fuerza para recorrerlo. Pero recuerda esto: no, tienes que hacerlo todo hoy. Solo tienes que dar el primer paso. Y ese primer paso no es dejar nada, sino decidir que ya no vivirás huyendo de ti mismo, que enfrentarás tu sombra, que mirarás tu vacío y que te atreverás a llenarlo con lo único que puede hacerlo de verdad, en tu propia verdad. Y aquí llega la parte más importante. Si has llegado hasta este punto, es porque algo en ti ya está despierto. Algo en ti ha escuchado estas palabras y ha reconocido que son para ti. No te engañes pensando que fue casualidad que escucharas esto. No lo fue. El momento perfecto para empezar siempre es ahora. Y ahora está aquí. Así que, si de verdad quieres liberarte, deja de luchar contra tu adicción como si fuera un enemigo externo. Agradécele lo que te ha mostrado, despídete de ella y camina hacia el lugar donde de verdad está tu poder dentro de ti. Porque cuando entiendes esto, no solo te liberas de un hábito, te liberas de toda una vida de cadenas invisibles. Y si estas palabras han encendido algo en ti, no las dejes morir cuando termine este video. Haz algo hoy, ahora, que te acerque a la persona que sabes que puedes ser. No por mí, no por nadie más, por ti, porque el único que puede salvarte eres tú, y ya tienes todo lo necesario para hacerlo. Y cuando llegue ese día, cuando mires atrás y te des cuenta de que no solo dejaste una adicción, sino que te convertiste en alguien libre, entonces entenderás lo que Jung quiso decir cuando afirmó que el adicto es en el fondo un buscador espiritual, y tú habrás encontrado lo que buscabas. Y aquí es donde muchos se rinden, porque la mente empieza a jugarte trucos. Te dice: no es tan grave, puedes controlarlo cuando quieras, o ya has aguantado bastante, mereces un descanso, y ese descanso es volver a lo mismo que te ata. Es como si estuvieras en una cárcel, y cuando por fin te dan la llave, decides quedarte porque afuera hace frío. Así funciona la adicción ante convence de que la incomodidad del cambio es peor que el dolor de quedarte igual. Pero hay una verdad que no se puede maquillar si no tomas la decisión de enfrentarte a ti mismo. La vida lo hará por ti y no será amable. Llegará un momento, tarde o temprano, en que las consecuencias serán tan grandes que ya no podrás ignorarlas. Lo que hoy puedes resolver con decisión, mañana quizá solo puedas resolverlo con lágrimas. Y sé que esto suena duro, pero es así como la realidad golpea cuando no la enfrentas a tiempo. Carl Jung veía a las adicciones no como una simple falta de disciplina, sino como una señal de que el alma está hambrienta de algo más profundo. Él decía que muchas veces el adicto está buscando inconscientemente una experiencia trascendental, algo que lo saque de la rutina, que lo conecte con un sentido más grande que su vida diaria. El problema es que, en lugar de buscarlo en su interior o en experiencias auténticas, lo busca en lo inmediato, en lo que le da placer
instantáneo, aunque a la larga lo destruya. Piensa en esto. La adicción no siempre es a sustancias, puede ser a personas, al trabajo, a la aprobación de los demás, al drama, a las redes sociales. Cualquier cosa que uses para no enfrentarte al vacío interior puede convertirse en tu cadena. Y mientras sigas llenando ese vacío con distracciones, nunca vas a descubrir lo que realmente te falta. Ahora imagina por un momento que ese vacío es como un pozo. Si te asomas, es oscuro, profundo y da miedo. Tu instinto es llenarlo con cualquier cosa para no verlo. Pero Jung decía que en realidad ese pozo es una puerta que, si te atreves a cruzar, te lleva a una versión más completa de ti mismo. Sí, es incómodo en sí, da miedo, pero al otro lado está la libertad que siempre has buscado. Y aquí está el detalle, Anne. No basta con decidir, voy a cambiar. Esa decisión es solo el inicio. Lo que de verdad importa es cómo sostienes esa decisión cuando la tentación llega, cuando estás solo, cuando parece que nadie te entiende. Porque la batalla no se gana en un momento heroico, se gana en miles de pequeñas elecciones diarias. Cada vez que eliges no caer en lo de siempre, aunque sea por un minuto más, estás reescribiendo la historia que tu mente tiene sobre ti. Why, poco a poco, casi sin darte cuenta, te conviertes en alguien distinto, alguien que ya no necesita escapar de sí mismo. Pero hay algo más, no puedes hacerlo todo solo. Y no porque seas débil, sino porque la mente humana necesita espejos. Necesitamos a otros que nos recuerden quiénes somos cuando nosotros lo olvidamos. Necesitamos un entorno que sostenga nuestro cambio, porque si vuelves a los mismos lugares, con las mismas personas, haciendo las mismas cosas, no es que no tengas fuerza de voluntad, es que estás intentando nadar contra una corriente demasiado fuerte. El verdadero cambio no es solo interno, es también externo. Significa cambiar tus hábitos, tus rutinas, tu ambiente. Significa aprender a decir no, aunque al principio tiemble tu voz. Significa alejarte de lo que te hiere, aunque duela. Y sí, significa renunciar a versiones de ti que ya no encajan con la vida que quieres. Porque aquí está la verdad incómoda. Para encontrar tu libertad, vas a tener que perder partes de ti. Partes que te han acompañado durante años pero que ya no sirven. Y eso no es una pérdida, es una transformación. Es como una serpiente que muda su piel. No lo hace porque quiera, lo hace porque ya no puede crecer dentro de la antigua. Y llegará un día en que mirarás atrás y te preguntarás por qué tardaste tanto. Ese día, la adicción no será tu identidad, será solo un capítulo de tu historia. Un capítulo que, aunque doloroso, te llevó a descubrir la fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Ahora, si estás escuchando esto, quiero que te quedes con algo muy claro. No hay nada roto en ti que no pueda sanarse. No hay vacío que no pueda llenarse de manera auténtica. No hay sombra que, al ser iluminada, no pueda transformarse en una fuente de poder. Lo único que necesitas es decidir que ya no vas a vivir huyendo, que vas a enfrentarte a ti mismo, con todo lo que eso implica, y que, pase lo que pase, no vas a detenerte hasta cruzar esa puerta, porque la libertad no es un lugar al que llegas, es la forma en que eliges caminar todos los días. Cuando hablamos de no defenderte, no se trata de rendición ni de pasividad, sino de una comprensión profunda del poder que surge cuando no entras en el juego del otro. Maquiavelo lo entendía perfectamente en el momento en que te defiendes. Estás reconociendo que la otra parte tiene autoridad para juzgarte o cuestionarte. Les das la validación que necesitan para seguir atacando. Ahora, ¿por qué es tan difícil aplicar esto? Porque desde pequeños nos han condicionado a responder, justificar, explicar y demostrar que tenemos razón. En la escuela, en el trabajo,
en la familia. Constantemente nos han enseñado que callar es perder, pero lo que no nos dicen es que muchas batallas no se ganan luchando, sino dejando que el oponente se desgaste. Carl Jung lo veía desde otro ángulo. Decía que lo que más nos molesta o amenaza de los demás es muchas veces un reflejo de algo que no hemos integrado en nosotros mismos. Esto conecta directamente con el adicto. El adicto no necesariamente es solo el que consume sustancias. Todos podemos ser adictos a la aprobación, al drama, a la validación constante. Esa compulsión a defendernos es, en sí misma, un tipo de adicción. A la adicción a que nos vean de cierta manera. Cuando comprendes que esa necesidad viene de un vacío interno, de una parte de ti que no se siente suficiente, entonces entiendes que el enemigo no es la crítica ni el juicio ajeno, sino esa falta de integración de tu propia sombra. Y aquí es donde el consejo de nunca te defiendas se vuelve una herramienta de liberación, porque al no defenderte, le dices a esa parte de ti: no necesito aprobación para existir, no necesito validación para ser quien soy. See Low Pinces. En cada momento de tu vida hay 3 posibles escenarios. El primero, reaccionas inmediatamente y entras en un ciclo interminable de explicaciones y justificaciones. Esto solo alimenta la adicción a la aprobación. El segundo, guardas silencio, pero internamente sigues peleando, generando resentimiento y desgaste. Aquí todavía pierdes, porque el conflicto sigue vivo en tu mente. Y el tercero, observas, respiras y eliges no reaccionar, no desde el orgullo ni desde el ego, sino desde una posición de soberanía interna. Y esa es la verdadera maestría. Jung diría que esa es la forma de empezar a integrar la sombra, aceptando que no todo el mundo te va a entender, que no todos van a aprobar lo que haces y que no necesitas convencerlos para seguir avanzando. Es un desapego radical que no se logra de un día para otro, pero que cambia por completo la forma en que vives. Piensa por un momento en cualquier figura que admires, en líderes, maestros, creadores, personajes históricos. La mayoría de ellos no pasó su vida defendiéndose de cada crítica. Entendieron que, mientras se mantuvieran fieles a su visión, el tiempo se encargaría de mostrar la verdad. Esa es la estrategia maquiavélica en su máxima expresión. Dejar que el enemigo se desgaste, intentando probar algo que no necesita prueba. Y lo más interesante es que esto no solo aplica a conflictos con otras personas, sino también a batallas internas. Cuando luchas contra tus propias emociones, contra tus propios pensamientos, es como si te estuvieras defendiendo de ti mismo. Y ahí la victoria es imposible, porque estás gastando tu energía en una guerra que solo existe en tu cabeza. Por eso, la próxima vez que sientas el impulso de defenderte, detente. Haz una pausa consciente. Pregúntate: ¿esto que estoy a punto de decir realmente cambia algo? ¿O solo alimenta una batalla que no necesito pelear? Y esa pregunta, simple pero poderosa, es como un interruptor que puede apagar años de reactividad automática. El día que dejes de defenderte, ese será el día en que empezarás a vivir desde tu verdadero poder. Porque cuando no corres a apagar el fuego que otros encienden, ellos mismos se quedan viendo cómo su propio incendio se consume. Descubres que no tenías que hacer nada, que la fuerza estaba siempre en tu silencio, en tu capacidad de sostenerte en tu propio centro. Y aquí está la verdad que casi nadie se atreve a aceptar en él. Mundo no te respeta por lo que dices, te respeta por lo que no dices, por las batallas que eliges no pelear, por la calma que proyectas cuando todos esperan verte caer. Ahí, en ese momento exacto, es donde dejas de ser una pieza del juego y te conviertes en el jugador. Maquiavelo lo sabía, Jung lo entendía. Y ahora, si has llegado hasta aquí,
Tú también lo sabes. Así que la próxima vez que te sientas atacado, traicionado o juzgado, recuerda esto. No les des tu reacción. No les entregues tu energía. No les ofrezcas el regalo de tu defensa, porque cuando no te defiendes, no hay nada que puedan usar en tu contra. Les quitas el arma de las manos y el control de la historia pasa a ser tuyo. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, no lo ignores, porque si esto te resonó, es porque estás listo para más. Y el próximo paso no es para cualquiera, es para quienes deciden dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir dirigiendo. El silencio no es vacío, es poder concentrado, y a partir de hoy, ese poder y